Muy buenos días, tengan todos ustedes desde la Capilla Cristiana Reformada de Esparza. Le damos una bienvenida. Hoy queríamos hablar un poquito sobre Apocalipsis. Estamos estrenando un nuevo curso en estos días sobre el Apocalipsis y queremos pues ayudar un poco a los amigos y oyentes a entender parte de este curso. Hoy queremos hablar un poquito de Apocalipsis capítulo 1 y vamos a empezar con el versículo 1. El versículo 1 de Apocalipsis dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándolas, dice, enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora, el libro de Apocalipsis es un libro de un proceso legal pactual, de pacto, que profetiza derramamiento de la ira de Dios sobre Jerusalén, en parte. Gran parte de lo que este libro habla es sobre el derramamiento que va a hacer Dios de su ira sobre una nación que es Jerusalén, porque el pueblo de Israel rompió el pacto. Y ustedes saben que en el pacto siempre hay señales, hay una señal de pacto que Dios hace, es el medio por el cual Dios se relaciona con el hombre a través del pacto. Y el pacto antiguo fue roto por Israel, pero el pacto tenía bendiciones si se obedecía y maldiciones si no se cumplía. A esto se aúna el hecho de que Israel iba a recibir un Mesías, un Salvador. Y desgraciadamente en la historia de Israel destruye a este Salvador, lo asesina, lo mata. Ahora, es una profecía de este libro del periodo de los últimos días de la nación del pacto, Israel. Por eso Mateo 24:34 habla de la generación de 40 años transcurridos desde Cristo hasta la caída de Jerusalén en manos de los romanos y específicamente en manos del comandante Tito, en el año 70 después de Cristo. Mateo 24:34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es interesante porque la generación de aquel entonces, decía Jesús, que una generación comprendía más o menos 70 años en aquella época, iban a suceder todos estos eventos que usted lee previamente, o sea, en el contexto inmediato va a leer cuáles son los acontecimientos que van a suceder a esa generación. Lucas 18:7 también dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Tardará en responderles? Pregunta el mismo Jesús. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Dios conoce el futuro porque Él planteó el futuro, Él fue el que hizo el comienzo y el final, y Él se presenta como el alfa y el omega, primera y última palabra del alfabeto hebreo. Griego, perdón. Interesante que Dios conoce el futuro de todo el mundo, y en Efesios 1:11 vamos a encontrar esa soberanía de Dios. En Él, dice Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él, como soberano de esta tierra, es el que hace y deshace. Muchos ateos preguntan por qué Dios hace esto. Es que Él es soberano y esto nos cuesta entender. Pablo en una de sus cartas en Romanos dice: oh, le dirá la olla de barro, porque nosotros fuimos como una olla de barro construidos de la tierra, le dirá al Creador: ¿por qué hace las cosas así? ¿O por qué me has hecho así? Es interesante cómo la humanidad se ha ensoberbecido, se ha hecho arrogante creyendo que la vida y todo lo creado les pertenece a ellos y no a Dios.
Dios creó todas las cosas. Apocalipsis realmente es un libro de signos, es una representación, un libro de representaciones simbólicas, de sucesos que se acercaban a ese gran evento. Los símbolos no han de entenderse de manera literal. Por eso se llaman símbolos, porque dejan una enseñanza, algo están enseñando. Versículo 2 de este libro dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Y aquí empieza en el versículo 3 algo maravilloso. En el libro de Apocalipsis usted se va a encontrar 7 bienaventuranzas. Y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. 3 elementos aquí interesantes. Bienaventurados los que leen. Era muy difícil en aquellos tiempos de Juan que todos leyeran. La transmisión todavía continuaba siendo oral, aunque habían idiomas en el pueblo judío. Entre los judíos estaba el arameo, el griego, el hebreo y otros más. Ellos tenían un problema de lectura, porque era muy costoso tener un rollo, tener un libro. Un rollo, porque no habían libros en aquel tiempo. Pero no solamente es bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen, que era el medio común de la gente, estas profecías. Pero aún más, y va, esto va como una escalera, el que lee, el que oye, pero lo más fuerte, los que guardan estas cosas, los que atesoran este mensaje de Apocalipsis. Y termina diciendo, porque el tiempo está cerca. Oh, hermano, ¿qué tan cerca pudo haber estado el tiempo? ¿De qué está hablando Juan aquí? Aquí se ve que Jesús es el preeminente portador del testimonio, testificando a sus siervos. Y vemos también que Juan testifica del testimonio de Cristo. Interesante. Aquí hay 2 grandes modelos aquí. Cristo y sus siervos dan un doble testimonio. Y los siervos de Cristo llevan la imagen. Esto ocurre a través de todo el libro. Es un formato que usted se va a encontrar en todo el libro de Apocalipsis. Este doble testimonio, el libro de Apocalipsis, es la misma palabra de Dios que se pronuncia en 7 bendiciones. Y esta es una de las primeras. De la profecía, dice, de las grandes profecías de Apocalipsis. La tenemos la primera en Juan 1:3 que acabamos de leer, y la segunda y otra ahí de las 7 que hay, vamos a ver una de tantas, no todas, está en Apocalipsis 14:13. Dice así Apocalipsis 14:13, oí una voz, dice, que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos les siguen. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Todos aquellos nacidos de nuevo que mueren en Cristo Jesús son bienaventurados. La victoria ya es de ellos. Ya allá en el cielo hay una iglesia que ya triunfó. Le llamamos la iglesia triunfante. Son bienaventurados. La meta de este libro de Apocalipsis no es solamente informarnos de sucesos proféticos. La meta de la instrucción apostólica siempre ha sido ética. Está escrita para producir amor de un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida, como dice 1 de Timoteo 1:15. Pero hay una frase que nos llama la atención: el tiempo está cerca. Repite su advertencia al final de este libro: el tiempo está cerca. Y Apocalipsis 22, que es el último capítulo, también lo dice. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía de este libro. Esto es una profecía para algo muy próximo, para consolar a aquella gente a la cual es enviada este libro, porque tiene un remitente primario, que sufrían, que estaba siendo castigada por el Imperio Romano, que estaba siendo perseguida aún por los judíos también, una iglesia que sufre. Tenemos ahí uno de los primeros asesinados por el pueblo de Israel. Aunque no hay un profeta que no hubo matado a los israelitas, mataron al Mesías, pero también mataron al primer mártir que fue Esteban. No fueron los romanos quienes lo mataron, fueron los judíos. Apocalipsis 22:10 dice, y me dijo, no selles estas palabras de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca. Déjalo abierto, no lo selles, para que esté a la vista y la lectura pueda hacerlo cualquiera, o cualquiera lo puede oír. Realmente, hermanos, en el mundo antiguo, estaría pronto, ese mundo antiguo en que a la cual se lleva esa nota o esa carta, estaría pronto en un alboroto de reinos sacudidos y desmoronándose hasta sus cimientos. Los cristianos necesitaban revelación como una guía estable ante los cambios que habrían de venir. El mundo antiguo estaría pronto a un alboroto. El mundo se acercaba, el fin del mundo se acercaba, pero ¿el fin de cuál mundo? De esta generación de Mateo 24. No es la destrucción del universo físico, sino del antiguo orden mundial. Mateo 24 tiene dos partes y espero que los buenos lectores la hagan. Hay una parte donde se ocupa la destrucción total del reino de Israel y toda su figura religiosa, todo su sistema religioso. Se va a instaurar un nuevo pueblo que es la iglesia y un nuevo santuario. Pero por otro lado también ustedes van a encontrar en Mateo, a la mitad del 34 en adelante, cómo Dios muestra su segunda venida. Y aquí el problema es que el lector mezcla 24 y lo ve todo como la segunda venida, no lo ve en 2 episodios. Dios había establecido una nueva nación, un nuevo sacerdocio y una nueva humanidad que adora en un nuevo santuario. La casa de Dios sería quitada, Jerusalén sería destruida. En el año 70 fue destruida. Por esta razón, este mensaje es pronto, es para un cambio de generación. Ya no tienen que ir a adorar a Jerusalén, ahora se adora en espíritu y en verdad. Nosotros, dice Pablo en Corintios, somos el templo del Espíritu de Dios, del Dios viviente. Hay una nueva nación, la nueva nación del pacto de Jesucristo. Hay un nuevo sacerdocio escrito en Primera de Pedro capítulo 2. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que hagan una tarea interesante. Ese cambio se venía a darse, hermanos amados. Por eso este mensaje es pronto. Esto va a suceder pronto, les dice. Versículo 4 del capítulo 1 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Aquí Juan dirige su profecía a las 7 iglesias de Asia. Y este versículo 4 en adelante pues da toda una forma de epístola, de carta.
Es una carta que va a ser enviada a personas. Y Juan usa la bendición característica de los apóstoles que escriben cartas cuando dice gracia. O sea, les dice a este pueblo el favor de Dios concedido a los que aparte de Cristo merecen la ira. Y no solamente dice gracia y paz, el estado reconciliatorio permanente con Dios por medio de la expiación de Cristo. Dos elementos básicos para que el cristiano tenga tranquilidad en los momentos de angustia. Estas bendiciones provienen de cada miembro de la deidad. Estas bendiciones provienen del Padre que nos escogió desde antes de la fundación del mundo y que envió a su Hijo a redimirnos. El Hijo, en nuestro lugar, vivió una vida perfecta en obediencia a la ley y pagó la pena completa por todos nuestros pecados. Yo hablaba ayer, que estaba con los hermanos de la iglesia, y decía, vea, esa copa que Cristo se tomó, la cual dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esa copa, pero no se haga como yo digo, sino tu voluntad. Esa copa se la tenía que tomar usted, ¿sabía? Dios tenía que derramar la ira sobre la humanidad para poder justificar. Alguien tenía que pagar el precio. Él lo pagó por usted y por mí. Y el Espíritu Santo, hermanos amados, aplica esa obra que Cristo realiza. Esa obra que realiza el Padre escogiendo y el Hijo redimiendo. El Espíritu viene y la aplica a través de la regeneración y la santificación. ¿Qué opina, hermano? La visión de Juan le va a llevar al santuario celestial, del cual el tabernáculo judío era una copia perfecta. Cuando Dios le dice a Moisés que debe hacer un tabernáculo, que es un lugar de encuentro, un santuario donde Dios se vuelve a unir con el hombre, y el hombre puede ofrecer sacrificios y alabar al Dios de toda la creación. Hebreos 8 habla sobre esta temática. Mira qué interesante. Dice, Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas estas cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. El Espíritu trabaja en individuos, sí, pero no trabaja sin la iglesia. Hoy en día se ha vuelto de moda el llanero solitario. Vuelve otra vez esa serie. Cristianos que no tienen iglesia, no trabajan en una iglesia, no sirven en una iglesia, pero son cristianos. Hermanos, no puede haber. Dios trabaja sí individualmente, pero no trabaja sin la iglesia. Usted tiene que ser parte de ese cuerpo donde Cristo es la cabeza. La iglesia como tal recibe gracia y paz del Espíritu séptuple. Hay un espíritu, los 7 espíritus que habla la Biblia, que para que usted pueda entender quiénes son los 7 espíritus, vaya al libro de Jeremías, ahí va a encontrar quiénes son esos 7 espíritus. Y está continuamente, dice, delante del trono la esfera especial de su ministerio. Cristo se presenta como el primogénito de los muertos. Por medio de su gran resurrección de entre los muertos, Él ha alcanzado supremacía, teniendo supremacía sobre todas las cosas. En un momento preciso dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él dice esas palabras aquí en la tierra. Él tiene supremacía sobre todo, sobre tu vida. Y aquí viene el versículo 7 y 8, que son versículos muy interesantes. Dice el versículo 7, aquí viene con las nubes. Es interesante este tema. Viene con las nubes. Este tema en griego es muy interesante porque dice metaton nefelón. Metaton nefelón. Eso es lo que dice, viene con, no en las nubes.
y todo ojo le verá, y los que traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él, sí, amén. Y dice, se presenta este magnífico Señor: yo soy el alfa y el omega, el principio del alfabeto griego y el final. Dice, el principio y el fin. Dice el Señor, que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Este versículo 7 anuncia el tema del libro, que no es realmente la segunda venida de Cristo, hermanos. Aquí tenemos una confusión y lo he dicho, sino más bien la venida de Cristo, hacerle a juicio, el juicio a Israel, para establecer, después de este juicio, la iglesia en su nuevo reino. Viene como meta ton nefelón, con las nubes, proclama Juan esta gran verdad, usando una de las más familiares imágenes bíblicas del juicio. Y es que para poder entender, hermanos amados, estos textos, solamente la Biblia nos puede dar respuesta. Usted puede, como hacen algunos, que fantasean y se van al futuro a buscar allá cosas, puede encontrar eso, pero la única respuesta usted la va a encontrar en la Biblia, porque la Biblia hermenéuticamente se explica ella sola. Vea qué interesante lo que dice Éxodo 14:19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Recuerden que aquí Israel allá había salido de Egipto porque el faraón dio el permiso de que salieran, se fueran, después de la gran muerte de los primogénitos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios, que iban aquí, y el campamento de los israelitas. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Vea qué interesante que aquí la nube lo que hizo fue un juicio para Egipto, pero al mismo tiempo la nube de gloria guió a su pueblo hacia la liberación total. Así que la nube tiene un símbolo, es un símbolo que a veces lo vemos y nos quedamos viendo para arriba porque es el símbolo de una nube, pero esa nube fue la nube que entró también al templo de Salomón, ¿recuerdan? Llenó todo ese templo de su nube, de su humo. Y es la nube de gloria, pero también es la nube de juicio. Y entonces tenemos que ver a la hora de leer la Biblia con los contextos próximos o el contexto lejano, ir a encontrar qué significa la nube, si es gloria o si es juicio. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque bajo el contexto de este texto, versículo 7, Jesús viene con juicio para Israel. Viene con las nubes. Y ellos van a ver el juicio, y lo van a ver, y lo verán con sus ojos. También Isaías 19:1 hace una profecía sobre Egipto y dice así, profecía sobre Egipto, he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube, y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. ¿Por qué van a temblar? Porque el juicio, Dios viene montado sobre un juicio, sobre su gloria misma para juicio. Interesante. Aquí se funde el símbolo. Esta es la nube de gloria, el carruaje celestial de Dios por medio del cual anuncia su presencia. La nube es una revelación de su trono. Él viene a proteger a su pueblo, pero al mismo tiempo viene a destruir a los impíos. Qué glorioso es esto, hermanos. Su venida con las nubes trae juicio y liberación en la historia. Juan está hablando del hecho subrayado por los apóstoles a través del periodo de los últimos días, de aquella crisis que se acercaba rápidamente, como él lo había prometido. Cristo vendrá contra esta presente generación con las nubes, viene con su juicio, en juicio airado contra Israel apóstata. Los crucificadores verán ese juicio.
El Señor había usado la misma terminología de su venida contra Jerusalén al fin de aquella gran generación y hasta había advertido al sumo sacerdote. Y vea qué interesante, porque hay un evento aquí donde Jesús habla con el sumo sacerdote. Es examinado por ellos, los fariseos, saduceos, toda la corte marcial religiosa, los sumos sacerdotes de Israel vienen a entrevistar a Cristo para el juicio. Mateo 26:63 dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que no digas que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo, dice Jesús, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Le estaba vaticinando Jesús que iba a venir a hacer juicio, porque al venir en las nubes era el juicio que venía sobre Israel. Hermanos, el año 70, si usted lo busca en Google y en cualquier lugar histórico, se va a dar cuenta que ese lugar, Israel, fue destruido en el año 70 por una de las grandes comandos de Tito, un coronel ahí fuerte que destruyó Israel en el año 70. Le prendieron fuego, hubo un sacrificio. Hay que leerse los libros de Josefo para poder entender ese fenómeno. Y hay videos también en YouTube que ustedes pueden poner ahí, años 70 después de Cristo, y vean todo lo que ocurre ahí. También Daniel, hermanos, habla sobre estas palabras, donde los apóstoles de aquella generación malvada, los apóstatas, perdón, de aquella generación malvada, entenderían el significado de la ascensión de Cristo, porque cuando Cristo se va, ellos entendieron de que iba a venir a hacer juicio sobre ellos. Daniel 7:13 nos dice: miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. En la gran destrucción de su ciudad, su civilización, su templo, todo el orden de su mundo entendería que Cristo había ascendido a su trono, había subido a su trono en el cielo y en la tierra. Perdón, del cielo a la tierra. Dice el versículo 10 del primer capítulo de Juan, que es el que estamos analizando un poquito. Dice Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz, una gran voz como de voz de trompeta. Juan nos dice que vio esta visión en el día del Señor. Y este día del Señor vamos a tratar de entenderlo bien, porque hoy hay mucha diversidad sobre lo que es el día del Señor, el concepto talmúdico del día del Señor. El día del Señor, para entenderlo bien, tenemos que leerlo en Génesis 2:2, donde Dios, después de haber hecho todo perfecto y correcto, reposa. ¿En favor de quién hizo Dios toda esa creación? En favor del hombre. Y después de eso dice: es en gran manera y sobremanera bueno. Entonces, para entender el día de reposo, hermanos amados, tenemos que ir a leer Génesis 2:2. Y este día de reposo lo podemos ver en la cruz también, cuando Jesús clama: hecho está hecho toda la obra perfecta para la nueva creación. Ya está hecho. El tiempo se acabó ahí. Lo que sigue es una nueva humanidad, sigue un nuevo mundo, un nuevo reino que está en un proceso creativo, evolutivo, que concluirá cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra.
Este término de reposo en las Escrituras a menudo se refiere a Dios sentado en su trono como juez, cuando ya se sienta después de haber hecho todo, recibiendo la adoración de las criaturas. Este sábado original, y hay un texto muy interesante, hermanos, quiero leerles Marcos 2:27, porque vamos a entender el día del Señor. ¿Para qué es? ¿Qué es ese día del Señor? Mucha gente no lo entiende. Los judíos en ese día lo que hacen son un montón de reglas sin entender, y no lo entendieron cuando Cristo estaba aquí en la tierra. En Marcos 2:27-28 Jesús dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Vea qué interesante. Por tanto, aquí viene el por tanto, así que el Hijo del Hombre es Señor. La palabra Señor significa en griego, que fue escrito, kurios. Y kurios significa dueño. El Hijo del Hombre es dueño aún del día de reposo. Y el día de reposo fue creado para ustedes, hijos amados. Por eso vengo a sanarlos en el día de reposo. Por eso vengo a bendecirlos en el día de reposo. Qué interesante. Y es en ese día de reposo que Juan ve esta gran obra. Versículo 11, 12, 13 y 14 del capítulo 1 de Juan. Dice el versículo 11 que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, dice Juan, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre. Si usted quiere saber y tener una información sobre el Hijo del Hombre, léase Lucas. Lucas es el libro por excelencia que llama a Jesús Hijo de Hombre. Y Mateo por excelencia llama a Jesús Hijo de David. Y Juan por excelencia llama a Jesús Hijo de Dios. Pero aquí está viendo al Hijo del Hombre, la humanidad nueva, ese hombre que vino y pagó por usted, que se tomó esa copa de la ira que usted tenía que tomar. Ese hombre aparece y por eso lo retrata como el Hijo de Hombre, vestido de ropas, de una ropa que llegaba hasta los pies, dice, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Vea qué interesante, porque la voz de Dios instruye a Juan que escriba un libro de revelaciones, y la envíe a las 7 iglesias que están en Asia, que ya las mencionó. Pero aquí lo interesante es que Juan se vuelve para ver la voz, y ¿qué es lo que ve? Ve al Señor Jesucristo. Este detalle establece un patrón que se repite a través de todo el libro. Juan primero oye y luego ve. Al final de la profecía, en Apocalipsis 22:8, que es el último capítulo de Apocalipsis, nos dice lo mismo. Es un patrón que se repite en el libro. Dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después de que las hube oído y visto. Este es el lenguaje que usa Juan. Es un testigo ocular, no es un invento, no es un libro futurista, es un libro de eventos actuales. El pueblo de Israel, la iglesia, la nueva Israel, esa iglesia que Dios había establecido, estaba siendo perseguida y masacrada, tanto por romanos como por judíos. Y Dios está consolando a su iglesia. Y lo lindo de este libro de Apocalipsis es que Dios es el que vence en todas estas obras. Vence a las bestias, vence a los animales, vence a las rameras, vence a Babilonia, a las naciones. Y esta victoria la hace por su pueblo. Hermanos, se toma la copa de la ira que usted tenía que tomarse. Imagínense esto. Y se la toma por usted, su pueblo.
ese pueblo que él ama, que lo amó hasta la muerte. Por eso hoy no podemos estar jugando de iglesita ni de cristianitos. Tenemos que apreciar la obra de Dios en favor nuestro. La iglesia de Dios, y se entiende más aquí cuando Pablo dice, somos más que vencedores, porque la iglesia va a vencer en todas las situaciones, sean situaciones económicas, familiares, políticas, lo que sea, siempre usted va a salir victorioso, porque la victoria es tuya. Cristo te la ha dado. No hay en el libro de Apocalipsis nada que pueda sostener o vencer a la iglesia. La iglesia puede estar siendo avasallada, golpeada, pero en cada evento que usted va a ver en las secciones bíblicas de Apocalipsis, siempre la iglesia sale triunfando. Jesucristo es el candelero, el que une las 7 lámparas, cada una de las cuales resulta en sí misma un candelero. Cristo está rodeado de luz, y esto es la figura más que todo que muestra este versículo 7, estos versículos. Nuestra comprensión puede aumentar aún más, hermanos, si leemos esta descripción junto con los pasajes de Daniel. Y Daniel es un libro que es correspondiente. Hay una correspondencia total entre Daniel, Ezequiel, Jeremías, Isaías, y aún Génesis, con Apocalipsis. Recuerde que el libro de Apocalipsis es un libro que está unido a todo y es un libro que va progresivamente. Eso lo hemos estudiado en la iglesia en estos días. Daniel 7, 9 y 10 dice algo muy interesante. Dice Daniel, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono como llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Recuerde que esas ruedas están ahí en Ezequiel. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, mientras millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, es el día en que Dios descansa y los libros fueron abiertos. Y recuerden los símbolos, así como la nube tiene 2 significados. El hecho de sentarse en el trono es descanso y decir, hecho está, pero también cuando un rey se sienta en el trono es cuando va a dictar juicio. Versículos 13 y 14 del mismo libro dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo veía uno como hijo de un hombre, como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Esto lo mandamos al futuro inmediatamente, pero es que Cristo ya reina hoy, hermanos. Recuerdan que Cristo estando aquí, el Cristo resucitado en la tierra, dijo, toda potestad me es dado en la tierra como en el cielo, como en la tierra. Todo el poder lo tengo. Léase Colosenses capítulo 2. Todo el poder está en él y nosotros como su iglesia, que somos su cuerpo, tenemos esa victoria que él ya tiene. Me decía una señora una vez que una de las cosas cristianas que más les daba temor era la muerte. ¿Y sabe cómo la consolé? Con este libro. La muerte, hermana, es el paso. Dice la Biblia, bienaventurados, ahí mismo lo leíamos ahora, bienaventurados los que mueren en el Señor. Y aquí van a estar en esta lectura de esos millones de millones alabando allá en el cielo. Porque las almas al morir van allá a alabar al Señor. Las almas de los millones de millones que han muerto en Cristo. ¿Qué le parece, hermano? Nosotros tenemos la gran dicha de ser el pueblo de Dios. Pueblo victorioso. A pesar de que nos vemos ridiculizados en esta tierra. A pesar de que nos vemos como moscas pequeñitos. Somos el pueblo victorioso de Dios. Dice el versículo 16, presentando a este Jesús, y tenía en su diestra, dice, 7 estrellas
De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Yo no sé cuántos de ustedes se han parado a mediodía a ver el sol. No se puede ver. Se queda ciego. Esa es la idea que toma Apocalipsis. Dice que en su mano derecha tenía 7 estrellas. Juan realmente lo que hace es continuar interpretando esto más plenamente en el versículo 20. En el versículo 20 de este libro, del capítulo 1, ahí van a encontrar la respuesta de todo esto. Las estrellas realmente anuncian el nacimiento y el florecimiento del nuevo mundo. Usted es parte del nuevo mundo ya. Usted es una nación santa. Su ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Usted ya es un hombre nuevo, aunque todavía vivimos en este cuerpo pecaminoso. Ya Dios puso la semilla. Tenemos las arras del Espíritu Santo morando en nosotros. Juan deja muy claro con este texto que Cristo está a la ofensiva y que viene a presentar batalla a causa de sus derechos a la corona. Él está por usted en este momento. Y ese era el mensaje que estaba recibiendo la gente atormentada de aquella época. De su boca salía una espada de 2 filos. Su palabra que obra para salvar, pero que también obra para destruir. La imagen es tomada de la profecía de Isaías. Isaías 11:4 dice algo muy interesante. Herirá la tierra con vara de su boca y con el espíritu de sus labios, y se matará al impío. ¿Qué le parece, hermanos? Tenemos un Cristo que ha vencido y vencerá por siempre por usted. Vamos a leer el capítulo 20 que es la respuesta, realmente la comprobación de lo que decía el 16. Dice: el misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son 7 ángeles de las 7 iglesias. La palabra ángel significa en español enviado. Es el enviado que yo he mandado para cada una de las iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y la palabra 7 es plenitud. Aquí está con los caracteres de estas 7 iglesias. Nosotros hoy podemos comprender cómo se están comportando hoy las iglesias. Hoy hay iglesias que son sinagogas de Satanás. Hay iglesias que han dejado a Cristo por afueras. La riqueza y todo esto, como la Odisea, ¿verdad? Les ha envenenado su mente, se han puesto orgullosos, no necesitan a Dios. Hay iglesias que no necesitan a Dios. Otros dejaron el primer amor botado, estudian como locos, tienen el conocimiento pleno, van a seminarios, van esto, sacan títulos, pero el amor de Dios no está ahí. Lo que tienen es conocimiento nada más. Y estas iglesias que están retratadas ahí, pues dan un panorama de las iglesias de hoy también. Aquí los ángeles de las iglesias y las estrellas están asociadas con el gobierno y el dominio que hay en la tierra. Y este dominio no es muy bueno. Y vamos a ver un evento, por eso les digo que la Biblia se explica sola, un evento en Génesis, donde vamos a ver cómo esta palabra ángel tiene un sentido. Dice Génesis 37:9. Soñó aún otro sueño. Aquí está hablando de José. Y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Eran los hermanos de José, recuerdan, porque eran 11, él era el número 12. 11 estrellas. Vea qué interesante de dónde sale el concepto de enviados. Los 12 patriarcas son ellos. Son estrellas. Y fueron constituidos como una nación. Ellos complementaron una nación para que esa nación tuviera una misión en la tierra, dar a conocer al mundo quién era Dios. Pero Israel hizo todo lo contrario, se hizo al mundo, adoró ídolos como Moloch, Balak, Balán y un montón de ídolos,
y se prostituyó en la tierra, como dice Ezequiel capítulo 16. Hermanos, estos 7 candeleros son 7 iglesias, y las 7 iglesias son, como ya hemos notado, tanto las iglesias particulares referidas como la totalidad de todas las iglesias de todas las épocas. En términos del simbolismo, el número 7 es cómo se relaciona con la iglesia. Todo, una plenitud, un todo. El 7 significa un todo. Ahora, para ya concluir, hermanos, y no cansarlos con este bolero, dijo un cantante por ahí, yo te quiero decir algo muy importante. Levanta tus ojos por encima de tus circunstancias. No contemple y empieza en medio de ese levantamiento de la mirada de tus problemas, empieza a mirar a Jesús, a ese Cristo glorificado. Lo que hemos leído hoy, Juan y sus lectores estaban en una tribulación tremenda. La iglesia enfrentaba oposición y el futuro parecía incierto para esta iglesia. Pero cuando Juan ve al Cristo en estas visiones, comprende que la historia no está en manos ni de Roma ni de Israel, ni de los poderes humanos ni de las circunstancias, sino que todo esto está en las manos del Señor. Tu vida, tus problemas, tus circunstancias, todo está en las manos del Señor. Cristo se presenta en este capítulo como el testigo fiel, como el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Ese es nuestro Jesús. Él murió, pero vive para siempre, porque vive. Declara, no temas. Por eso, debemos vivir dominados por el temor, sino más bien por la confianza en aquel que murió por ti y por mí. Cristo camina en medio de los candeleros, nos conoce bien. No podemos mentir ni tener, como hizo Adán, ponernos hojas de higuera. Conoce bien a su iglesia hoy. Nos conoce bien, conoce nuestras falencias, nuestras luchas, nuestras fidelidades, nuestras debilidades, nuestras necesidades. Y hay una verdad que debe ser grabada en nuestro corazón hoy, hermanos. La iglesia puede estar en tribulación, pero Cristo está en medio de ella. La iglesia puede enfrentar oposición, pero Cristo es el Rey. La iglesia puede enfrentar la muerte, pero Cristo tiene la llave de la muerte y del Hades. Por eso el llamado final de Jesús, que está desde el capítulo 1, del 4 al 20, es: no temas, permanece fiel. Levanta tus ojos y contempla a Cristo, porque el Cristo que estuvo muerto está vivo, y el que fue crucificado reina, y el que reina vendrá en gloria por ti. Hermano, espero que pases un feliz día. Esto es parte del curso que estamos dando en la Iglesia Reformada de Esparza sobre el libro de Apocalipsis. Si estás interesado, envíame ahí que estás interesado, y cada lunes enviaré parte de la enseñanza, aunque estamos usando el libro de William Hendrickson. Esto es una pequeña síntesis del libro de Apocalipsis, no del libro de Hendrickson, que es Más que Vencedores. Pero si me lo solicitas, te podría enviar también las PPT que estamos usando para las enseñanzas, con gusto. Nuestra iglesia está para servirte. Que pases un feliz día, que Dios bendiga tu hogar, tu familia, y que el Señor Todopoderoso reine en tu casa. Que Dios te bendiga.